Anteriormente, tras acabar con el cazador de orcos, Kim Woo-jin descubrió un oscuro secreto. Aquel enemigo había eliminado a varios miembros del grupo Fénix, y en una cueva cercana, entre los restos de un cazador caído, Kim encontró lo que parecía un simple diario, pero en realidad era mucho más que eso. Era la lista negra de la división Park Jong-won, un tesoro de secretos que cambiaría el rumbo de su misión. Al obtenerla, adquirió una nueva habilidad, la capacidad de ver los recuerdos de los muertos. Mientras tanto, en el exterior, los gremios más poderosos discutían con fiereza por los limitados cupos para entrar a una mazmorra especial. El gremio Fénix, frustrados por no querer desatar una guerra entre gremios, fueron sorprendidos por una llamada de Park Jong-won. Con su voz tranquila y calculadora, les ofreció un trato. Renunciaría a reclamar los espacios restantes, solo si permitían que Kim participara también. Ellos aceptaron, aunque no sin sospechas, pues se preguntaban qué tramaba realmente ese hombre. Y el día de la incursión, todos los cazadores de los gremios involucrados llegaron al lugar, y dentro de la mazmorra, el prota actuó con frialdad y estrategia. Mientras los demás luchaban contra los monstruos, él se separó para buscar directamente al jefe, pero al enfrentarlo, comprendió que no era rival aún para esa criatura, así que decidió retirarse para reevaluar su estrategia. Esa noche, mientras el campamento improvisado del grupo de cazadores descansaba, Kim observó algo extraño. Varias personas habían desaparecido, no eran bajas normales, lo cual lo hizo cuestionarse si los gremios ya se habían estado enfrentando entre sí, o quizás había asesinos entre ellos. Y al amanecer, los combates contra los monstruos se reanudaron, y Kim decidió regresar con el jefe, pero esta vez con una estrategia más precisa, logrando arrebatarle aquel objeto que lo fortalecía y usándolo en su contra. La batalla fue brutal, pero Kim prevaleció. Sin embargo, alguien más lo vio, un cazador que corrió a avisar a su gremio, solo para segundos después ser asesinado por miembros del gremio Scout, y la notificación de la muerte del orco campeón sacudió a todos. Confusión, miedo y sospechas se esparcieron. Los asesinos, al darse cuenta que no tendrían tanto tiempo, decidieron acelerar sus planes, pero Kim los estaba esperando, logrando emboscarlos con precisión quirúrgica, y al acceder a sus recuerdos, vio algo que le destrozó por dentro. Sus antiguos colegas, aquellos que alguna vez admiró, también eran asesinos sin escrúpulos. El prota fue el primero en salir de la mazmorra, tomando la delantera para relatar su propia versión. Fingió estar herido y fue hospitalizado. Su historia se esparció antes de que otros pudieran contradecir, mientras que Park, intrigado, fue a visitarlo para saber qué es lo que había pasado dentro de aquella mazmorra, e informando sobre los actos del gremio Skull y las bajas que cometieron. Kim fue directo al grano. Él necesitaba encontrar un hombre llamado Se-chan, y Park le afirmó que se encargaría de que ese hombre lo buscara, dejando de esa manera el hospital. Y días después, Se-chan contactó con Kim, pero para probar su valía, le pidió que limpiara una mazmorra, a lo que este lo hizo sin dificultad y en tiempo récord, haciendo que Se-chan aceptara trabajar con él. Y en otra parte, Kim Jae-hoon, del gremio Messiah, frustrado por su situación, fue informado sobre la negociación entre Park y el mercenario Jong Hoo-jeon. Después de que Park concretara su trato, Kim Jae-hoon se acercó a ese para hacerle su propia propuesta. Mientras tanto, Park puso en marcha su siguiente jugada. Le ofreció a Kim una nueva misión en otra mazmorra, asegurándole que Jong Hoo-jeon estaría allí para protegerlo si las cosas se salían de control. Y el prota aceptó, pero no sin antes exigir aún más dinero, haciendo que de esa forma el trato quede sellado. Sin embargo, en las sombras una traición ya estaba en marcha. Jong Hoo-jeon, desde un lugar clandestino, llamó a Park para confirmar que todo estaba listo, pero luego se reunió en secreto con Kim Jae-hoon, quien le pidió que asesinara a Kim Woo-jin, y a cambio le prometió mejores clientes y mayor influencia. El trato fue aceptado, y al mismo tiempo, cazadores del gremio Skull fueron informados de su nuevo objetivo. A ellos también se les dijo que debían eliminar a Kim Woo-jin, y el día de aquella excursión, Jong Hoo-jeon se presentó ante Kim con su típica sonrisa confiada, asegurándole que no debía preocuparse por nada, pues todo su grupo lo protegería. Pero cuando el resto de cazadores llegó, Kim notó algo que lo hizo ponerse en alerta, y al entrar a la mazmorra, los grupos se dividieron. El prota, como siempre, quería recorrer el lugar completamente solo, pero Jong Hoo-jeon insistió en enviarle un acompañante por su seguridad, y pasado un tiempo, decidido a que era hora de terminar con su encargo, se dirigió al punto donde debería estar Kim, pero al llegar encontró algo inesperado: cadáveres por todas partes, cuerpos de monstruos despedazados en el suelo, y luego, entre ellos, los restos de quien era su compañero, y a su lado el cuerpo de Kim Woo-jin. Esto es Cazando al Héroe, tercera parte. Luego de llegar al lugar y encontrar el cuerpo de los dos cazadores, Hoo-jeon le pidió a su amigo que fuera a mirar a Jin-wook primero, ordenando que el resto de ellos debe abarcar los alrededores mientras Min-chik cura a Jin-wook, y haciendo caso a lo que les decía su líder. Este sujeto se acercó rápidamente al cuerpo de su compañero, pero al estar frente a él, se percata de la grave situación en la que está Jin-wook. Tiene el cuello completamente herido, se está desangrando, intentando hacer algo para salvarlo. Le pide a este que se quede quieto, no puede detener el sangrado si llega a hablar o si se mueve en ese estado, pero este, volteando a ver el cuerpo del
el prota lo señala inmediatamente, a lo que Min-Sik decide dirigir su mirada hacia este, y molesto por la actitud que está teniendo su compañero, lo regaña, recordándole que ese sujeto solo era alguien que tenían que entregarle a Kim Jae-hoon, y de todos modos, cuestiona a quién de ellos le importa el cliente, lo más importante es que él sobreviva, y Ju-yeon le pregunta a su compañero qué es lo que está pasando, quiere saber cuál es el estado de Jin-wook, e intentando curarlo este le afirma a su líder que podría morir a ese ritmo, a lo que Ju-yeon se pregunta qué demonios pasó en este lugar, no hay forma de que peleen entre sí porque sabían que estaban del mismo lado, pero por un momento entra en un estado de lucidez, recordando lo que le dijo Kim Jae-hoon, eso estaba relacionado con el grupo MC y deberían haber tenido cuidado, asegurándose que nadie sepa sobre eso, y mientras un escalofrío recorre todo su cuerpo, se pregunta si acaso ese tipo también estaba planeando matarlos, y es sacado de sus pensamientos por Jin-Sik, el cual le pide a Ju-yeon que reaccione, pues Jin-wook está sangrando demasiado, curarlo con su magia no va a ser suficiente, pero antes de que pueda terminar, desde abajo de la tierra un esqueleto sale para ponerse en su espalda, dejando completamente pálido a aquel cazador, el cual intenta girarse rápidamente para ver qué es lo que está sucediendo. Sus compañeros, al darse cuenta de que su sanador ha muerto, se alarman por completo y Ju-yeon se percata que lo que buscaron con herir a Jin-wook de esa manera fue simplemente para poder ir contra su sanador, Min-Sik. Se deshicieron de su sanador a propósito y eso obviamente fue hecho por alguien que está acostumbrado a matar jugadores, afirmándole al resto de su equipo que al parecer Kim Jae-hoon los engañó. Se lamenta pues debería haberlo sabido mejor ya que la solicitud era bastante extraña, y mientras estos sujetos están siendo rodeados por varios esqueletos, los cazadores del gremio Skal están acabando con todas las bestias que están en su zona, pero el líder le pide a su compañero que no se exceda, debe ahorrar su energía, a lo que este le responde con sarcasmo que esos monstruos saben que es bastante guapo, y es la razón por la cual simplemente siguen viniendo hacia él, a lo que su compañero de manera burlona le dice que no es por eso, probablemente sea porque desprende un olor desagradable, preguntándole si podría usar menos colonia la próxima vez que entre a una mazmorra, a lo que este bastante disgustado afirma que se ha gastado mucho dinero en eso, y molesto, su líder le recuerda que ya le ha dicho varias veces que no debe hacer eso, pues hay monstruos que son sensibles al olfato, y llamándolo idiota, le dice que a su espalda ya están viniendo varios fans suyos, y este molesto por los comentarios de su amigo, afirma que no habrá ningún problema siempre y cuando se encargue de ellos. En el otro extremo de la mazmorra, Ju-yeon llama bastardo a la persona que tiene enfrente, preguntándole cómo se atreve a traicionarlos, y este, burlándose de la situación de aquel cazador, no puede creer que siga diciendo que los traicionó, pues para una persona que está muriendo, todavía sigue sin ser honesto y molesto. Este ya ni siquiera se sorprende cuando ve jugadores que solo usan su poder para beneficios propios, pero la codicia de aquel sujeto cruzó la línea, cuestionándole si acaso él no es el que había dicho que el valor de cada persona se valora de manera diferente, y mientras agoniza, este tipo quiere saber cómo fue capaz de hacerlo, mientras recuerda aquella reunión que tuvo en ese bar, en el cual una persona preguntó por qué alguien del grupo Mesías se encontraba allí. Quería saber si hay algo de especial en ese tipo Kim Woo-jin, pues mirando cómo Park Jung-wan e incluso Kim Jae-hoon están interesados en él, este le informa a sus compañeros que le habían pedido que mantuviera vivo a Kim Woo-jin, mencionando que al parecer no podrán matarlo, y entonces Ju-yeon no podrá disfrutar haciendo su hobby, y mostrando varias marcas que tiene en su brazo. Pregunta si acaso se refiere a eso, afirmando que podría llenarlo la próxima vez. Hay mucha gente para cazar, y notando la cantidad de marcas que tiene, aquel sujeto le dice que realmente ya ha matado a muchos, recordando que una de esas cicatrices es de la última vez cuando 3 personas les rogaron que le salvaran sus vidas, y con una sonrisa, aquel tipo comentó que sería bueno si recibieran más solicitudes como esta, ya que ganan más matando a 3 jugadores que completando una mazmorra, y Ju-yeon, mientras sonríe por el comentario de su amigo, le pregunta si acaso cree que la vida de todas las personas es igual, todos tienen un valor diferente, y mientras se retiraban de aquel lugar, en el cual también estaba presente el prota, este tipo afirmaba que necesitan matar de una manera que se ajuste al precio, así que sí, el prota ya estaba enterado de los planes que tenían contra él, y decidido utilizar su espada para acabar con este sujeto, mientras mantiene una mirada seria afirma que incluso está empezando a sentir curiosidad en cuánto valor podría tener su vida, haciendo un ataque bastante limpio, realmente se pregunta cuánto costará, y luego de haber cortado la cabeza de aquel sujeto, se retira de ese lugar inmediatamente, y por la noche, luego de haber avanzado bastante en la casa, y enfrente de aquel pequeño monstruo el prota no puede creer que aquel goblin estaba escondido en el mismo lugar que antes cuando conquistó esta mazmorra en su vida anterior. Ahora es tiempo de pasar al segundo piso, y con una sonrisa, sabe que los chicos de Skal probablemente ya lo estén esperando.
Has dejado el primer piso de la mazmorra. Desde otro lugar de la mazmorra, los miembros del gremio Skal que estaban cazando son interrumpidos por un haz de luz, dándose cuenta que al parecer ya se ha despejado el primer piso y cuestionándose cómo eso ocurrió, sabiendo que John Hu-yeon debió esperar y enviarle una señal al encontrar el duende, y su compañero al percatarse de su reacción sabe que al parecer esta situación no va de acuerdo a su plan. El primer piso fue despejado de repente y al parecer ya van a avanzar al segundo piso y esperar a que aparezcan para matarlos. Eso es bastante obvio, así que deciden correr rápidamente hacia aquel portal, mientras este tipo simplemente puede maldecir, cuestionándose si acaso descubrieron su plan real, pues no puede creer que lo hayan apuñalado por la espalda primero. Mientras tanto, el prota ya se encuentra enfrente de aquella puerta y colocando sus manos en esta, procede a empezar a abrirla. Moviéndose al segundo piso. En la propiedad de Park Jong-wan, la secretaria Kim le informa a este sobre algunos artículos, y este cuestiona si acaso la mayoría de personas no compran bastantes de ellos antes de entrar a un calabozo. Quiere saber cuál es el problema, pero esta le dice que el artículo que compró Kim en una colección de tubos le parece un poco extraño. Sabe que la sangre, el fluido corporal, la piel y muchos más de ciertos monstruos se venden a precios altos, pero no habrá ningún artículo valioso que obtenga de la mazmorra que valga la pena vender, así que le informa sobre esto, y curioso por no saber por qué compró una colección de tubos a pesar de estar su vida en peligro, se pregunta qué estará pensando Kim Woo-jin, y adentro de la mazmorra, en las puertas para ingresar al segundo piso, se dan cuenta que al parecer esos tipos avanzaron primero. Es posible que los estén esperando para hacer una emboscada, así que todos deben tener en cuenta ese hecho cuando suban, y aquel sujeto, bastante molesto, afirma que al parecer podrá divertirse más mientras caza gracias a alguien, cuestionándole a su líder si acaso no necesita expresar su gratitud, y este, irritado por todo lo que está pasando, maldice a Hu-yeon, afirmando que va a hacerle pagar por esa humillación. Moviéndose al segundo piso. En el segundo piso de aquella mazmorra hay una criatura que permanece debajo de aquel lago, la cual al percatarse de la presencia de varios cazadores en el lugar se despierta, y estos tipos, luego de haber ingresado al segundo piso, se preguntan qué es lo que está pasando, pues pensaron que los atacarían de inmediato. Al parecer se han equivocado, a lo que su compañero avanzando se pregunta si se estarán escondiendo por miedo, pero sin medir sus pasos logra activar una trampa, y al notar esto, luego de aquel ataque y que aquel frasco se haya roto, se preguntan si acaso lo que les salpicó fue sangre, dándose cuenta que aquella es una colección de tubos. No saben qué es lo que está pasando, y observando aquella pequeña trampa que les habían puesto, el líder de este grupo no está entendiendo nada, pues esa debió haber sido una buena oportunidad para atacarlos. El tipo robusto afirma que ese olor es apestoso, y detrás de un árbol está el prota observando toda esta situación, diciéndole al grandulón que se lamenta por eso, pero pensó que era un hedor acorde a su nivel, mientras que el líder del equipo llama bastardo a aquel sujeto, pidiéndole a la persona que colocó esa trampa que deje de perder el tiempo. Quiere saber en dónde se encuentra Hu-yeon, dándose cuenta que la persona que tiene enfrente es Kim Woo-jin, y preguntándole inmediatamente si acaso creen que están a salvo después de traicionarlos así, y el prota se dice a sí mismo que es tal y como esperaba. Este tipo está pensando que está del mismo lado que Hu-yeon, así que decide responderle con otra pregunta, cuestionándole qué es lo que quiere decir con perder el tiempo. Sabe que estaban planeando matar a Hu-yeon y su equipo después de esto. Realmente no pensó que lo seguirían hasta aquí, pero mientras mantiene su sonrisa, el prota les dice que no cree que ese sea momento para charlas inútiles, mientras que a las espaldas de aquel grupo, algo desde aquel lago está surgiendo, y al percatarse de esto, estos sujetos se preguntan qué será esa cosa. Alarmados porque en menos de un segundo perdieron a uno de sus compañeros, poniéndose en guardia enfrente de ese monstruo y dejando a Kim a sus espaldas, vuelven a llamar bastardo al prota y le preguntan qué demonios hizo, y este, mientras sostiene uno de esos frascos, les informa que el líquido que está por todos lados pertenece a los duendes. También es el aperitivo favorito del lagarto guerrero, y ya que ha vertido mucha de su salsa favorita sobre ellos, les pregunta si acaso no se convertirían en un plato increíble para aquel lagarto guerrero, y dándose cuenta de las intenciones de Kim, bastante molesto este sujeto lo maldice, al mismo tiempo que afirma que va a matarlo, desenvainando su katana y lanzándose rápidamente contra Kim, mientras que su otro compañero le reclama, pues no puede dejarlos en esa situación, y tras iniciar el combate con el prota, inmerso en su ira le dice que le arrancará los ojos mientras continúe vivo, y bastante arrogante, este le dice que todos ellos son perros que ladran y no muerden, pero hay algo que le llama la atención de la katana que está sosteniendo este tipo, y dándose cuenta de aquel sello se pregunta si esa es la espada del maestro, así que le dice a este sujeto que pensó que eran tipos simples cuando se apresuraron, pero parece que son discípulos del maestro espadachín, y alarmado por la información que el prota tiene, exige que le diga cómo es que lo sabe, mientras que su líder, intentando calmarse para pensar mejor sobre esta situación, se pregunta en dónde se encuentran los amigos de Hu-yeon, sabiendo que ese sujeto Kim Woo-jin no es el problema aquí, y sabiendo que no debería haber ningún problema en limpiar el calabozo incluso si solo fueran ellos cuatro, mientras que su otro compañero intenta defenderse del lagarto, lo saca de sus pensamientos preguntándole qué es lo que está haciendo, pidiéndole que no se quede parado y lo ayude, pero este sin prestarle atención, sigue pensando que si Hu-yeon y sus chicos aparecen
desaparecen en este momento mientras sus fuerzas están dispersas, esa situación será aún mucho peor, y notando la imponente presencia de aquel monstruo, sabe que si las cosas continúan así, los que terminarán siendo asesinados serán ellos. Por su parte, Matsumoto sigue atacando al prota, volviéndole a cuestionar cómo es que lo sabe, y este responde que su maestro debe estar perdiendo el toque, pues no puede creer que alguien como él sea su discípulo, y molesto por las palabras de Kim, este tipo le pide que se calle, mientras comienza a contraatacar, al tiempo que el prota está bastante alegre, pues todos están cayendo en sus provocaciones, y sabiendo que el tipo que tiene enfrente es bastante hábil, sabe que será difícil vencerlo con su espada, pero inmediatamente muerde su labio. Bastante molesto, Matsumoto le pregunta cómo se atreve a escupirle sangre en su cara. Has sido intoxicado con hemotoxina. Tu resistencia disminuirá continuamente. Ya que ese sujeto es alguien que trabaja con veneno, arrastrar esto por más tiempo lo pone en desventaja, así que para que eso no se prolongue por más tiempo lo terminará ahora mismo, y tomando su katana con más firmeza, decide utilizar una técnica especial, y el prota, al darse cuenta de lo que ese tipo está intentando hacer, se pregunta si acaso quizás es eso, una habilidad de ataque que es exclusiva para aquellos que han sido elegidos por el Nimbo, el verdugo de la luz sagrada. La habilidad del verdugo de la luz sagrada, hoja de destrucción, ha sido activada. Matsumoto se está dando cuenta que aquel veneno está empezando a pasar factura en su cuerpo. Se suponía que debía llevar a este sujeto de vuelta, pero antes de que pueda ponerse a la defensiva, nota la presencia de Kim Woo-jin en su espalda, preguntándose si acaso ese tipo sigue vivo y cómo es posible que haya esquivado la hoja de la destrucción. Pero antes de que pueda seguir haciéndose más preguntas, antes de que su vida culmine, empieza a recordar el tiempo de su entrenamiento, el momento en el que finalmente pudo usar la hoja de destrucción como su maestro, y aunque solo puede usarlo una vez, aquel samurái le dijo a su discípulo que es bastante bueno copiando, pero eso para él aún es demasiado para usarlo en una pelea real, haciéndole ver cuál es el estado de su brazo después de usar la hoja de la destrucción solo una vez. Esa técnica es algo que le da un gran poder, pero debe abstenerse de usarla en un enemigo que sepa su debilidad, y aceptando las palabras de su maestro, este tipo se gira a ver los muñecos de entrenamiento, mientras este le sigue diciendo que se encuentra con un monstruo ileso incluso después de usar la hoja de la destrucción, diciéndole que si eso llega a ser así en un combate real, ese monstruo logrará atraparlo y asesinarlo, diciendo desde su conciencia a su maestro que al parecer ha conocido ese monstruo hoy, y mientras este cae al suelo, su compañero se da cuenta de lo que le ha pasado a Matsumoto, y volteándolo a ver para llamarle la atención, Kim Jae-hoon, al darse cuenta de toda esa situación, sabe que esos tipos habían estado satisfechos de ser los discípulos del maestro espadachín, pero ahora todos son completamente inútiles, y maldiciendo, sabe que además Hu-yeon todavía ni siquiera ha aparecido con sus hombres, no hay posibilidad de que ganen este encuentro, así que decide llamar la atención de Kim Woo-jin, pidiéndole que dejen todo eso como una tregua, no necesitan pelear entre ellos, diciéndole al prota que pueden conquistar la mazmorra juntos, de lo contrario, a este ritmo terminarán convirtiéndose en comida para los monstruos, pero al escuchar esto, el prota simplemente muestra una sonrisa, respondiéndole a aquel sujeto que no necesita preocuparse por eso, el cual nota cómo el cadáver que estaba a su lado empieza a desaparecer, mientras Kim Woo-jin le dice que matarlos a ellos le facilitará la tarea de limpiar esta mazmorra. Después de todo, ellos pueden pasar a ser parte de su ejército, y Kim Jae-hoon, sin saber a lo que se refiere el prota, le cuestiona a este qué es lo que quiere decir, mientras nota cómo varios esqueletos están apareciendo de las sombras. Soldados esqueleto han sido convocados. El prota le pregunta a Kim Jae-hoon cómo puede confiar en ellos después de que intentaron matarlo hace unos momentos, y al presenciar todo lo que tiene frente a sus ojos, se da cuenta que este tipo no solo contaba con la habilidad de veneno de sangre, y notando la presencia que tiene en su espalda, aquel sujeto robusto llama la atención de Kim Jae-hoon, llamándolo perro de Mesías, diciéndole que ha estado pidiendo su ayuda desde hace mucho tiempo, pero él simplemente lo ha estado ignorando, y maldiciéndolo, le pregunta si realmente se está parando allí y está rogando por su vida. Con bastante ira le pide al lagarto guerrero que aleje su apestosa cabeza de él. Siente que se va a sofocar solo por el olor y llamándolo estúpido lagarto. De un momento a otro es aplastado por la mano de este. Kim Jae-hoon está completamente paralizado y pálido. Sabe que si quiere salir vivo de ese lugar, para estas alturas solamente le queda una opción. Y notando cómo el prota ha empezado a atacar a aquel lagarto, no pensó que fuera posible que un soldado esqueleto se moviera así. Es casi como el movimiento de un jugador de alto nivel. Y además de eso, no es solo un soldado esqueleto, hay 5 de ellos. Y en ese
ese momento se da cuenta que hay algo mucho más importante. Si Kim Woo-jin es así de fuerte, sabe que eso es algo que no puede manejar por su cuenta, y ya que está en esa situación, lo primero que necesita hacer es escapar de aquí y luego esconderse hasta que los otros tipos conquisten esa mazmorra. Puede averiguar el resto más adelante. Sobrevivir es su máxima prioridad. No puede morir tan patéticamente en este lugar. Pero antes de que pueda seguir avanzando, se da cuenta que algo increíble está pasando y volteando a ver. El lagarto guerrero ha sido afectado por la habilidad de veneno de sangre. Se da cuenta que al parecer todo esto significa que Kim Woo-jin se deshizo del equipo de Hu Jeon. Eso explicaría entonces por qué ellos aún no han aparecido. La razón sobre cómo los miembros del gremio Skal fueron asesinados en la mazmorra Amas. Esa respuesta la está obteniendo ahora, pero mirando todo eso sabe que solo necesita salir de aquí y escribir un informe sobre esto. Pero lo único que puede hacer en este momento es preguntarse por qué aquel lagarto está ignorando a los soldados esqueleto y solo lo persigue a él. Debido a la habilidad de envenenamiento de sangre, la fuerza del guerrero lagarto está disminuyendo continuamente. Voltea a ver si acaso es que los esqueletos lograron matar a aquel monstruo, y aunque el lagarto guerrero voltea a ver el esqueleto, y fijando su mirada por un momento en este, decide ignorarlo por completo y volver a centrarse Kim Jae-hoon, el cual se pregunta si realmente ese monstruo va a seguir persiguiéndolo, y dándose cuenta que eso es exactamente así, se pregunta por qué ese lagarto solo lo está siguiendo a él. Es casi como si los soldados esqueleto fueran invisibles, y el prota, presenciando toda esa situación, sabe que es fácil para él ahora que está distrayendo al lagarto guerrero solo. Ese sujeto probablemente no entienda bien la situación ahora, pero observando todo eso recuerda que hubo un periodo en el que las personas solo confiaban en su nivel y artículos, llegando a su mente la imagen de varios antiguos compañeros, y en aquella ocasión, mientras una chica sostenía un pedazo de lodo en sus manos, le preguntaba a sus colegas por qué tiene que ponerse eso en el cuerpo, a lo que este sujeto le respondió que no conoce los detalles personalmente, pero había oído que el lagarto guerrero no tiene una buena vista, así que se le hace una muy buena idea tratar de camuflarse poniéndose eso, volteando a ver a Kim Woo-jin y preguntándole si acaso estaba en lo cierto, a lo que este con una sonrisa se gira a verlo, respondiéndole que no es así y volviéndose a centrar en aquella batalla. Con una sonrisa se pregunta si a aquellos tipos les estará yendo bien, mientras que Kim Jae-hoon continúa escapando del lagarto guerrero. Está bastante exhausto y sabe que no puede seguir huyendo así, no sabe por qué es, pero parece que el lagarto guerrero solo se dirige a los jugadores, así que decide acercarse al prota y cambiando su dirección, afirma que es momento de dejar de sufrir solo. Ese tipo también tendrá que ser parte de esto, y el prota dándose cuenta de lo que está tramando Kim Jae-hoon. Pensó que un simple esqueleto estaba intentando bloquear su camino, pero luego de recibir aquel corte, se dio cuenta que eso simplemente era un engaño y había un segundo esqueleto esperándolo. Y mientras el prota continúa observando todo esto en silencio, Kim Jae-hoon simplemente maldice pues acaban de lastimar su pierna, y alarmado voltea a ver qué es lo que está pasando con aquel monstruo, y mira cómo los soldados esqueletos ya lo tienen inmovilizado, mientras que con una sonrisa se dice que ahora que lo mataron podrá salir vivo de ese lugar, pero el prota decide avanzar lentamente hacia él, dándole las gracias por haber distraído al lagarto guerrero en su nombre, y afirmándole que es hora de terminar las cosas ahora, haciendo que Kim Jae-hoon le pregunte qué es lo que quiere decir, y asustado, este le pide a Kim Woo-jin que espere un momento. Deben negociar, preguntándole qué es lo que desea y pidiéndole que solo le ayude a salir de esta mazmorra, y con una sonrisa arrogante, el prota decide aceptar, diciéndole que su solicitud será guardada, pero respondiéndole que debería deshacerse de aquel tipo en su lugar, y sin saber a lo que se refiere el prota, este tipo voltea a ver a su espalda y nota como aquel lagarto guerrero se ha vuelto a poner de pie, mientras que el prota le dice a Kim Jae-hoon que sabe que debe tener curiosidad de por qué ese tipo solo lo persigue a él, informándole que los ojos de ese monstruo solo funcionan como un sensor de calor, así que no hace falta decir que aquel lagarto no estará interesado en algo como un esqueleto frío. Y luego de obtener aquella información, la noticia de que la mazmorra de 2 pisos rango A más ha sido despejada se está esparciendo. Todos los medios de comunicación solo están hablando de eso. En los noticieros informan que el gremio Fénix se niega a entrar a la mazmorra. Park Jong-hwan, viendo todas las noticias, escucha cómo su secretaria le dice que no puede pensar que ese tipo de problema haya aparecido cuando está planeando conquistar la mazmorra de 6 pisos. El momento no podría ser peor, y tal y como lo había predicho, la opinión del público sobre el gremio Fénix es horrible. Él sabe que es una pérdida de tiempo escuchar a los débiles. Deben concentrarse únicamente en la mazmorra de 6 pisos por ahora, pero es interrumpido por una noticia de última hora, una declaración de la reserva del gremio Messiah, en el cual informan que el gremio Messiah pospone la entrada, afirmando que como este es un tema de mayor importancia, conquistarán la mazmorra después de tener suficiente tiempo para prepararse, haciendo que las reyes estallen por tal declaración y todos empiecen a apoyar al gremio Messiah, mientras que Se-chan, observando todo esto, no puede creer que incluso el gremio Messiah haya retrasado su entrada, a lo que el peliblanco le dice que eso es obvio, hay una razón por la cual se le llama la serpiente de la muerte.
No hay ni un solo cazador que haya vuelto vivo de la caza de ese monstruo. Es inútil incluso discutir sobre la dificultad cuando se trata de ese tipo. No pueden creer que un monstruo tan peligroso haya aparecido en el país. Tampoco hay mucha información sobre eso, y la gente ha aceptado la decisión del gremio Mesías sin ninguna duda. Pero Sechan se pregunta si acaso el gremio Mesías realmente solo anunció eso sin algún motivo, y alarmado, decide averiguar más a fondo, y al percatarse de algo, sonríe pues al parecer tenía razón sobre aquellos bastardos, cuestionándole a su compañero que cree que pasará si todos esos gremios retrasan la entrada a la mazmorra, a lo que se responde que eso es obvio, solo aquellos sin miedo se reunirán, aunque puede ser difícil limpiar la mazmorra, pero a medida que pasa el tiempo, el gobierno también querría deshacerse de la mazmorra, los otros países también decidirán abrirla, a lo que Sechan responde que así es, en pocas palabras, la mazmorra será conquistada a mayor escala, y entonces, pregunta qué pasa si alguien aparece y derrota a la serpiente de aguja en ese momento, a lo que su compañero responde que en esa situación esa persona se volvería bastante famosa, y alarmado al darse cuenta de aquella información, se da cuenta que los tipos del gremio Mesías están tratando de ganar más tiempo a propósito, y aunque Sechan afirma que no está seguro, pero si piensa en sus habilidades, debe haber una razón por la cual están demorando la entrada a la mazmorra, pues a medida que se retrasa aún más, junto con el aumento del miedo, también habrá muchos ítems que no tienen un dueño en la mazmorra, y cuando esos tipos derroten a la serpiente de la aguja, podrán obtener fama y riqueza. Has obtenido el logro cazador del lagarto guerrero, se te dará un catálogo como recompensa. Has subido de nivel. El rango de habilidad de la habilidad de veneno de sangre ha aumentado. El rango de habilidad de la habilidad de veneno de sangre ha aumentado. El emisario del inframundo te ha dado algo de su autoridad. Kim comenta que al parecer todo eso terminó más rápido de lo que esperaba, gracias al hecho de que los soldados esqueleto no tienen temperatura corporal, pero desde que se involucró con esos tipos relacionados con el gremio Mesías, se le está haciendo más difícil moverse libremente, aunque no debería pensar en eso ahora mismo pues todo ha terminado en ese lugar. Espada hecha del caparazón blindado de una tortuga, rango del artículo único. Se puede usar por encima del nivel 20, es una espada fundida del caparazón blindado de una tortuga, no se destruye fácilmente. Efectos: poder de ataque físico 109, fuerza cuando está equipado más 11, 20% de aumento en el daño cuando se usa. Ese es el arma que el maestro espadachín había usado, la opción no es tan mala, así que se le entrega a uno de sus esqueletos diciéndole que la usará de ahora en adelante, y observando aquella arma que le acaba de entregar su amo, aquel esqueleto está deslumbrado por la calidad que tiene esa katana, y mientras el prota se acerca al cuerpo de aquel sujeto, sabe que es momento de que ellos dos tengan una conversación. El ojo de Anubis se ha activado. Luego de salir de aquel lugar se informa a todos los presentes que la mazmorra ha sido despejada, y mientras aquel tipo se acerca rápidamente al prota diciéndole que ha hecho un muy buen trabajo, le pregunta qué pasó con todos los demás, a lo que Kim tranquilamente responde que todos han sido asesinados excepto él, y sudando, este tipo le pregunta qué es lo que quiere decir con ello, cuestionando si acaso podría explicarlo en detalle, pues necesita escribir un informe que tiene que enviar al gremio, pero pasando de sin prestarle mucha atención el prota le dice que puede escribir que el lagarto guerrero era mucho más fuerte de lo que estaban esperando, entrando inmediatamente a aquella pequeña oficina, cerrando la puerta inmediatamente al ingresar y tomando su celular, afirma que la situación la ha manejado tal y como le dijo, diciéndole al señor Park Jong-wan que la situación era tal y como le había predicho. Uno de los tipos que lo tenía en la mira estaba usando la espada de rango única que solía pertenecer al maestro espadachín, y como saben, el maestro es un miembro importante del gremio Mesías y también el jefe de la facción Yamato, afirmando que está seguro que la facción Yamato de Japón son el grupo principal del gremio Skull, y volteando a ver un lugar de aquella pequeña oficina, dice en voz alta que aparte de eso, no hubo nada que pudiera descubrir, sin embargo, podrá encontrar más información si la examina detenidamente, despidiéndose así de aquella persona con la que estaba hablando, diciendo que se pondrá en contacto de nuevo con él, terminando aquella llamada y saliendo rápidamente de la habitación, apagando la luz y revelándonos que había un micrófono que estaba escuchando todo, avanzando y dejando atrás aquella pequeña caseta. El prota simplemente voltea a verla con una sonrisa, pues lo que había visto en los recuerdos de Matsumoto era como este le preguntaba a otro sujeto si habían implantado un micrófono, cuestionando si acaso no confiaban en él, pero este tipo le respondía que no es así, han tomado precauciones especiales ya que él estará en contacto con una persona a la que el gremio le ha puesto un ojo, diciéndole que lo instaló detrás del televisor, solo le quería avisar de eso, y dado que él ya sabía sobre esa situación, se alegra porque los bastardos de Skull van a caer en su propia trampa, y en este punto, tiene curiosidad por saber cómo manejará el gremio Skull a Park Jong-wan, y justo en ese momento, su celular recibe una llamada, y hablando del rey de Roma, este le dice al prota que ha escuchado lo que pasó, cuestionando si entonces todos fueron asesinados excepto
contestando él, afirmando que su suerte es bastante buena, preguntándole si acaso tiene algo que darle, pero este le responde que no pudo encontrar nada más, ya que estaba ocupado centrándose en salir con vida, pero cree que saben dónde se encuentra la rama principal del gremio Skull, y Park le dice al prota que no está nada mal, pidiéndole que vaya a su casa mañana pues quiere escucharlo en detalle, a lo que este subiéndose a su auto dice que así será, irá a verlo al día siguiente, encendiendo su vehículo y partiendo del lugar, y luego de que llegara a la estación Ilsan, se dirige al casillero 19, notando que Sechan es un corredor bastante prudente, y se pregunta si acaso él sabe que también es un objetivo, y abriendo el casillero, espera que esa lista no sea demasiado decepcionante, y tras salir de aquel lugar, mientras lee todo ese informe en su auto, no puede creer que las cosas llegarían a ese punto. No es de extrañar que el gremio Mesía piense en él como una molestia, tanto el contenido como la calidad son increíbles, tal y como ve las mazmorras que había conquistado cuando estaba en el gremio Mesía, finalmente sabe de dónde era la fuente, y ahora entiende que Sechan no se convirtió en un objetivo para nada, pero deteniéndose en una página en específico, hay cierta información que lo deja bastante impresionado, pues no puede creer que Sechan también tenga esto. No hay mucha información sobre el huevo del lagarto albino, incluso en su vida pasada no pudo encontrar la fuente, así que se pregunta qué es lo que habrá dentro de ese huevo, y bastante decidido, supone que solo le queda averiguarlo directamente, y tomando el radio para comunicarse con Sechan, sabe que eso es algo que solo Lee Se-jun sabe, una pista para acercarse más a la verdad oculta, sabe que necesita ser quien limpie esa mazmorra pase lo que pase, haciendo que el otro radio suene en la habitación de Sechan, comunicándose y diciendo que es Kim Woo-jin, provocando una sonrisa en este y haciendo que se pregunte si finalmente es hora de su primer trato con Kim Woo-jin. Al siguiente día, el prota se presenta en la propiedad de Park Jong-wan y este le pregunta si lo que está tratando de decir es que el equipo de Ho Yeon y los chicos del gremio Skull murieron peleando entre ellos, y Kim responde que así es, había alguien muy hábil entre los miembros del gremio Skull, a juzgar por sus habilidades de lucha con la espada y su equipamiento. No hay duda de que ese sujeto tenía una conexión con Japón, y molesto por tal afirmación, Park comenta que hay un par de facciones que son bastante influyentes en Japón. Tan pronto como esa mazmorra sea despejada va a tener que investigar ese asunto, mostrándole una noticia al prota donde se afirma que el gremio Fénix va a desafiar el calabozo de 6 pisos, comentando que como Kim es el único que ha sobrevivido en 2 mazmorras continuamente con los miembros del gremio Skull aniquilados, ellos naturalmente empezarán a vigilarlo, debe abstenerse de actuar hasta que despeje la mazmorra y termine, y llamándole la atención a su secretaria Kim, esta afirma que el dinero ha sido depositado en la cuenta bancaria de Kim Woo-jin, y ya que han terminado con todo allí, y su compensación ya está dada, le dice al prota que se pondrá en contacto de nuevo con él después de que haya limpiado la mazmorra, a lo que se da las gracias y se retira del lugar, y tras salir de la propiedad de Park Jong-wan, sabe que cuando él regrese de la mazmorra, esos bastardos del gremio Skull sabrán que Park Jong-wan lo apoyaba desde el inicio, así que centrarán su atención en él y no en el prota. Está deseando ver la reacción de Park Jong-wan cuando se encuentren de nuevo, y ahora que ya ha terminado con todas las cosas urgentes, se pregunta si debería tratar de ir en contra de la advertencia de Park Jong-wan y no actuar solo, y en otro lugar completamente diferente. La secretaria Lee le dice a su señor que los preparativos están completos, pero no sabe si el señor Kim Woo-jin va a aceptar esa situación. Sechan le dice que no debe preocuparse por eso, pues si hay algún problema hablará con él, y mientras el prota se acerca al lugar, antes de poder abrir la puerta, el prota escucha cómo la secretaria se refiere al peliblanco como Lee Jin-ah, diciéndole que el jefe le ha dicho que se prepare, y mientras este se queja con la señorita Lee por como lo ha llamado, el prota se da cuenta que ese tipo pertenece al gremio Fénix, pero sin estar seguro decide entrar a la habitación, y mirando de forma bastante desconfiada a estos dos, la señorita Lee le dice al prota que un examinador lo acompañará ya que no ha elegido una mazmorra adecuada a su nivel. Si está de acuerdo, debe firmar ese contrato, diciéndole que puede hacer preguntas sobre cualquier cosa que le cause curiosidad. Sentándose y mirando a Lee Jin-ah, recuerda que ese cazador lo llamaban el Inmortal, un jugador que no puede ser asesinado. Cuando él era un perro de caza para el gremio Mesía, se le escapó 2 veces, y aunque no hubo una tercera oportunidad, no sabía que sería alguien relacionado con Sechan. Kim comenta que es la primera vez que escucha que necesita un examinador, pero de todas formas, cuestiona si realmente está diciendo que tienen que entrar a una mazmorra juntos. Molesto y con un tono arrogante, este sujeto le pregunta si acaso no escuchó lo que le dijo la secretaria Lee, y con una sonrisa, el prota le responde que lo siente, recordándole que al parecer prefiere que lo llamen señor, provocando la ira de este sujeto, el cual reacciona inmediatamente, cuestionando si acaso se está burlando de él, y reclamándole porque sabe que lo acaba de ver con desprecio. Mientras bastante tranquilo, Kim solo se dice a sí mismo que como siempre, este tipo está bastante enfadado, pero decide ignorar esa situación y preguntar si es posible que hable con el señor Sechan, a lo que la señorita Lee le dice que puede hacerlo, debe utilizar esa radio para comunicarse con él, y tomándola, pregunta si acaso pueden oírlo, a lo que Sechan le pregunta cuál es el problema, cuestionándole si acaso no le gusta el examinador que entrará con él, pero este responde que no es así, no es por eso que quiere hablar con él, simplemente quiere preguntarle qué sucederá si el examinador muere mientras limpia la mazmorra. Afirma que no sabe qué puede pasar allá dentro después de todo, comentario que obviamente molesta al peliblanco, el cual se pregunta si acaso este idiota lo está amenazando desde ahora, escuchando cómo Sechan empieza a reírse, comentando que no tiene que preocuparse por eso, es lo suficientemente hábil para protegerse solo, no tendrá que preocuparse por él, y luego de que le pregunta al
prota si acaso lo entiende. Este se percata que aquel sujeto se acercó a él y parado enfrente suyo, con un aura aún más arrogante que antes. Molesto decide quitarle de las manos la radio al prota, comunicándose con Sechan y diciéndole que al parecer su nuevo cliente es un loco bastardo, diciéndole que si entran en el gremio y él no es lo que esperaba, se deshará de inmediato de él. Pero este sujeto reacciona con molestia, cuestionando qué es lo que quiere decir con eso, y empezando a molestarlo de nuevo por la gran cantidad de comida que siempre ingiere, regañándolo porque es un desconsiderado y malagradecido. Pero la secretaria Lee decide intervenir, comentando que cree que la discusión ha terminado y cuestionándole al prota si debería guiarlo hasta la entrada de la mazmorra. Y saliendo de aquel pequeño lugar, Lee Jin-na le advierte al prota que no debe intentar hacer nada astuto. Él no es misericordioso con la gente que muestra sus colmillos dentro de las mazmorras. Nunca ha dejado que los que intentan propasarse con él se salgan con la suya. El prota, teniendo en cuenta sus recuerdos del pasado, sabe que ese sujeto no es un hablador, aunque de todas formas no puede creer que se encontrara con el inmortal Lee Jin-na. Está siendo bastante afortunado, pues ese tipo en esa mazmorra le va a ser de una muy buena utilidad. Mientras la secretaria Kim, hablando por teléfono e informando que esos dos acaban de salir, cuestiona si realmente estarán bien, pues puede que realmente el señor Lee Jin-na no regrese, y si Kim Woo-jin logra deshacerse de él, tendrán que pensar en él como su nuevo enemigo, y luego de que estos dos entren en la mazmorra. Alerta. Para ir al siguiente piso derrota a 111 lobos feroces. Lee Jin-na le pregunta al prota si acaso está contento por haberlo molestado antes, informando que hará todo lo que pueda para ignorarlo, y ya que tiene que deshacerse de 111 lobos feroces, está bastante feliz de sentarse a ver si puede atraparlos él solo, afirmando que no se moverá hasta que Kim le ruegue porque salve su vida, y sentándose en una piedra, le pide a este que empiece a moverse y se vaya, y mientras el prota lo mira en completo silencio, este tipo sacando comida de su inventario comenta que empieza a sentirse mal ahora que lo ve, cuestionando si acaso se le hace duro hacerlo solo, y con una sonrisa, él le afirma que eso es un problema, pero ya que es demasiado amable, lo único que tiene que hacer es arrodillarse y pedirle perdón si quiere que lo ayude, y entonces, tal vez podría echarle una mano, pero el prota sabe que él probablemente ha recibido la bendición del río Estigia. Solo las personas que tienen el título luchador de una vida tenaz pueden obtener esa legendaria habilidad, incluso si le cortan la cabeza o le arrancan el corazón. Todos los que pasan por ese proceso se convierten en un inmortal que no puede morir nunca, y alejándose de este sitio, sabe que es probable que ese sujeto piense que es extremadamente afortunado por tener un cuerpo inmortal, pero es una gran ventaja que él no lo conozca. El soldado esqueleto ha sido convocado. Lee Jin-na se sorprende por lo que está viendo, pues al lado de Kim ha aparecido un esqueleto con una katana y con una sonrisa. El prota afirma que hará que ese sujeto se dé cuenta que todo eso es una ilusión, y pasado un rato, luego de que el soldado esqueleto acabe con un monstruo, este sujeto le dice al prota que al parecer su cosa es buena peleando, preguntándole si acaso su nombre es Esqueletito, pero Kim simplemente se queda en silencio, y Lee Jin-na con una sonrisa dice que siempre se lo ha preguntado, pero ahora lo entiende, pues es obvia la razón de cómo podría limpiar mazmorras él solo, viendo la cantidad de cadáveres de lobos que ya hay en el lugar, pero sabe que es incluso increíble después de haberlo visto. Pensó que el esqueleto tan valiente sería un obstáculo, sin embargo, puede balancear una espada como un jugador de alto nivel. No solo eso, a medida que su rango aumenta, la cantidad de esqueletos que se pueden convocar también aumenta. Sabe que es peligroso ser enemigo de ese bastardo, tal y como se esperaba. Él no es una persona común. Se cuestiona si debería decirle a Sechan después de terminar aquí, pero sus pensamientos son interrumpidos por el prota, el cual le pregunta cómo estuvo todo eso, y este sudando, le afirma que fue genial, no cree que necesite su ayuda, así que le afirma al prota que le contará a Sechan sobre él después de que terminen aquí, y el prota respondiendo que está bien, nota cómo de un momento a otro la actitud de Lee Jin-na cambia, el cual bastante molesto le pregunta qué es lo que acaba de decir, y levantándose de aquella roca, pregunta si acaso escuchó mal, pues no puede creer que de repente le habló informalmente, y antes de que pueda dar un paso se percata de algo que está apareciendo en su espalda. Soldados esqueleto han sido convocados. Este tipo ha sido rodeado por completo de soldados esqueleto y con una sonrisa nerviosa. Comenta si acaso esos lindos esqueletos se están poniendo un poco rudos de repente, preguntándole al prota qué es lo que acaba de hacer y mirándolo con bastante arrogancia. Kim le pregunta qué es lo que acaba de decir, cuestionándole si acaso él no había dicho que se sentaría y miraría si no le suplicaba, e intentando acercarse pareciendo no ser hostil. Le afirma al prota que eso simplemente fue una broma, diciéndole que lo de antes fue obviamente su culpa, no quiso ofenderlo, dando un paso más, y de un momento a otro, este se posiciona enfrente del prota diciéndole que ha sido su culpa, llamándolo bastardo, haciendo que Kim simplemente ponga una sonrisa y que de un momento a otro se defienda de aquel ataque y mande a este tipo al suelo, el cual abre sus ojos y nota las copas de los árboles, preguntándose qué es lo que acaba de pasar, y al observar bien la situación, nota la silueta del prota, el cual afirma que está bastante decepcionado de él, pues ha tratado de atacar a un invocador primero en lugar de los esqueletos. Ha sido un buen intento, y ahora Lee Jin-na sabe que este tipo se mueve como si hubiera previsto todo. Ese bastardo ha estado ocultando sus habilidades hasta ahora,
y poniéndose en guardia, se pregunta cuál es su objetivo para acercarse a ellos. No sabe si es él o se trata de Se-chan, diciéndole a Kim que no sabe lo que quiere, pero no obtendrá nada de él. Es bueno guardando secretos, y mientras se acerca a él con una aura amenazante, le pregunta si debería preocuparse por eso, afirmando que él no parece ser una persona ruda, y diciéndole que eso no importa de todos modos, haciendo que todos sus esqueletos posicionen sus armas cerca de él, acorralándolo, y provocando que este sujeto se dé cuenta en qué posición se encuentra. Pasado un tiempo, el prota ya amarrado a este sujeto, y colgándolo de un árbol, escucha como este tipo simplemente maldice, llamándolo bastardo y ordenándole que lo desate ahora mismo, y con bastante disgusto le pregunta cuánto tiempo ha pasado ya. Debe darle comida, pues lo va a matar de hambre, y viendo cómo aquel sujeto está haciendo un berrinche, decide cortar la cuerda que lo sostenía, haciendo que caiga inmediatamente al suelo, mientras le afirma que le va a dar una oportunidad, así que debe prepararse, y sin saber a lo que se refiere, Lee Jin sigue escuchando como el prota afirma que le ha mostrado sus habilidades, así que es hora de que él muestre las suyas, a lo que se le pregunta qué diablos está haciendo de repente, y Kim, bastante tranquilo, le pide que sea un cebo para que sus soldados esqueletos puedan atacar fácilmente, y entonces lo dejará ir, pero molesto este tipo le pregunta si acaso cree que va a hacer lo que dice, y volviendo a tomar la soga, sin inmutarse el prota le pregunta si acaso no lo hará, cuestionándole si acaso debería colgarlo de nuevo, haciendo que se dé cuenta que la persona que tiene enfrente es un completo lunático, y cambiando por completo de actitud, Lee Jin le dice al prota que tiene razón, no tiene ninguna objeción, afirmando que él es el mejor tanque en ese lugar, y luego de un tiempo, este sujeto se encuentra derrotando varias bestias. Solo puede maldecir pues hay demasiados de ellos, mientras toda esa furia se abalanza hacia él, rodeándolo y asfixiándolo por completo, mientras que una de las bestias que se quedó atrás de todos, nota como una sombra se está parando tras él, y al voltear a ver quién está detrás suyo, se percata rápidamente que esa presencia es un esqueleto. Lee Jin logra librarse de todas las bestias que lo estaban rodeando, y Kim al notar todo eso dice que es bastante interesante, viendo cómo el cuerpo de una de estas bestias ha golpeado el árbol donde se encontraba, mientras que aquel sujeto sigue defendiéndose de todos los lobos que lo atacan, teniendo su puño completamente cubierto de sangre, estando exhausto y a punto de desmayarse. Has subido de nivel. Y observando toda esa situación, Kim sabe que ese sujeto no es el mismo del pasado, pero él aún no muere tan fácilmente, y ahora por fin ha comprobado que ese tipo será bastante útil en el futuro. Unas horas después, Lee Jin continúa corriendo y escapando de varios monstruos. Exhausto porque no ha podido descansar ni un solo minuto, sabe que eso es una locura, y viendo cómo todos esos lobos continúan siguiéndolo de cerca, viendo cómo Kim Woo-jin está corriendo y los está trayendo hacia él, está molesto porque ese tipo no le ha dado ni siquiera un respiro en absoluto. Exhausto y empapado en sudor, limpiando toda la sangre que ha salpicado en su cara, no puede creer que todavía quede en pie uno de esos malditos, y tomándolo fuertemente de la cabeza mientras este lo sigue mordiendo, lo lanza a un lado del esqueleto y le pide a este que se deshaga de él. Has limpiado el primer piso de la mazmorra. Intentando razonar con los soldados esqueletos, intenta manipularlos, afirmando que ellos están trabajando demasiado porque conocieron al maestro equivocado. A diferencia de esa persona que está allí parada, ellos están trabajando bastante duro y acercándose con una actitud despreocupada, ya que han hecho un maravilloso equipo. Les dice que deberían chocar las 5, pero aquel esqueleto simplemente se queda en silencio, y luego de un rato el esqueleto decide ignorar a Lee Jin volteándose y dejándolo bastante molesto, el cual empieza a gritarlo y a llamarlo bastardo, pues no puede creer que se atreve a ignorarlo cuando él es simplemente una marioneta de huesos. Comentario que molesta en demasía al esqueleto, el cual se gira rápidamente hacia el cazador, el cual comienza a retarlo y a preguntarle qué es lo que hace mirándolo como un estúpido. Todo eso mientras el prota está recostado en un árbol mirando toda esa situación en silencio, pensando que él es realmente diferente del esqueleto que recuerda, un hombre poderoso que luchó contra el gremio Mesía con un cuerpo inmortal, el cual continúa preguntándole a los esqueletos si se niegan a ser tocados por él. El Lee Jin de esa época era uno de los hombres más fuertes que reconoce, con una forma de lucha que tira la carne y toma los huesos para utilizar su inmortalidad. No pudo acercarse a él apresuradamente debido a ese método destructivo suyo, y aún así, viéndose a sí mismo ahora, su malicia de ese tiempo no se encuentra en ninguna parte, así que obviamente tuvo que haber un hecho detonante que lo cambió por completo. No tiene recuerdos de Se-chan del pasado, pero parece que los dos eran muy cercanos en ese entonces. Quizás la muerte de Se-chan fue lo que despertó tal actitud en Lee Jin. Eso significa que Se-chan sigue viviendo. Ese tipo que está observando será completamente diferente del sujeto que recuerda, y al mismo tiempo que este tipo continúa con su pelea tonta con los esqueletos, voltea a mirar al prota con bastante desconfianza, pues no sabe cuál es su verdadera intención, pero ese tipo los ha traído con los números exactos para que pudiera atraparlos sin morir. No solo es una coincidencia, sino continuamente en el momento adecuado de su recuperación. No es solo un simple análisis de monstruos y mazmorras, sino algo que puede estar hecho por alguien que lo entiende completamente. Ese tipo de sentido no es solo una habilidad de alto nivel, y entrecerrando los ojos con bastante molestia, aunque no quiera admitirlo, ese sujeto es superior a él en todos los aspectos. Kim le interrumpe y decide decirle que han hecho un buen trabajo, deben pasar al segundo piso de la mazmorra, y mirándolo con bastante arrogancia, le afirma que el segundo piso será mucho mejor que este lugar.
moviéndose al segundo piso. Lee Jin comienza a quejarse afirmando que está cansado y pensó que podría morir. Girándose y mirando a Kim le reclama pues ha trabajado duro todo el día y cuestiona si al menos puede tomarse un descanso de 1 hora, pero el prota inmediatamente abre su inventario y saca varios frascos. Y Lee Jin, sin saber qué es eso, le dice al prota que eso no parecen ser pociones, cuestionando qué es lo que pretende hacer, a lo que este le responde con otra pregunta, cuestionando si acaso tiene confianza en su velocidad, lo cual lo deja bastante desconcertado, pues no sabe por qué le está preguntando si es capaz de correr en este momento, y notando cómo Kim ha lanzado todos los frascos al suelo haciéndolos estallar. Alarmado le pregunta a este qué demonios es lo que está haciendo, y con una sonrisa, este le comenta que sería bueno que empezara a correr ahora, escuchando inmediatamente cómo desde adentro del bosque todos los árboles empiezan a moverse, y girando rápidamente para ver qué es lo que está pasando, nota como una bestia colosal ha aparecido detrás del bosque, la cual fija su mirada inmediatamente en este, el cual está bastante molesto porque ese bastardo de Kim ni siquiera lo puede dejar descansar un poco. Y afuera de la mazmorra, Sechan está observando las últimas noticias que se han publicado, pues el gobierno coreano aprueba la participación de los gremios extranjeros en la Casa de la Serpiente Aguja del rango A+. Han predicho que esto sucedería desde que el gremio Mesía dijo que se rendirían, pero se cuestiona hasta dónde llegará la lista de los gremios extranjeros. La señorita Lily afirma a su jefe que han terminado de recopilar la lista esta mañana. Todo lo que tienen que hacer es comprarlo y analizarlo, y sabiendo que todavía queda tiempo antes de que Lee Jin regrese, deben darse prisa. Y notándose un poco preocupada, esta se pregunta si acaso el señor Lee Jin se encuentra bien, y nosotros podemos ver cómo este sujeto sigue corriendo dentro de la mazmorra, bastante preocupado mientras intenta escapar de aquella criatura, preguntándose cómo es que terminó siendo el único perseguido, percatándose que los soldados esqueletos siguen atacando ferozmente a aquella bestia. No sabe cuál es la razón, pero parece que tiene que actuar como cebo esta vez, deteniéndose y girando rápidamente, quedando frente a frente contra aquel lagarto. Pregunta cómo esto es mejor que el primer piso. Ese maldito bastardo debe esperar a que salgan de esa mazmorra, pues afirma que lo va a matar. El prota como siempre está observando desde lejos esta situación, mientras que Lee Jin, bastante cansado, afirma que deben dejar de alargar esto por más tiempo, y notando cómo aquel soldado esqueleto se posiciona detrás de este monstruo, con una sonrisa dice que es momento de que terminen esto. El lagarto albino ha sido afectado por la habilidad Veneno de Sangre. La habilidad Veneno de Sangre se activa al máximo. Se percata que esos soldados esqueleto parecen que han sido entrenados individualmente para ser así de buenos. Si fuera cualquier otra persona, los soldados esqueleto convocados generalmente se usarían como apoyo para ganar tiempo. Debido a la habilidad Veneno de Sangre, la salud del lagarto albino disminuirá continuamente. Luego de aquel ataque vuelve a pasar lo mismo que pasó con el gremio Skull. Aquel lagarto voltea a ver el esqueleto bastante confundido, y luego de mirarlos fijamente y que estos se queden completamente quietos, aquel monstruo se queda bastante confundido y empieza a mirar al cazador y otra vez a los esqueletos, haciendo que Lee Jin se dé cuenta que esa criatura es incapaz de ver a los esqueletos soldado, preguntándose si acaso esa es la razón por la cual esa cosa lo está siguiendo solo a él, y volteando a ver a Kim Boo-jin, se cuestiona qué tipo de magia posee ese sujeto, y recordando cómo este le había dicho con una sonrisa que sería bueno que empezara a correr, se da cuenta que ese bastardo ha planeado todo eso desde el principio. Luego de haber recibido tremendo golpe, Lee Jin vuelve a ponerse de pie y demasiado adolorido mientras comienza a sangrar. Se ha activado la habilidad Bendición del río Styx. Kim sonríe porque es claramente como se esperaba. Se recupera inmediatamente después de haber recibido tanto daño. Lee Jin se ha recuperado por completo y aquel lagarto vuelve a posicionar sus ojos hacia él, mirándolo fijamente y empezando a salivar. Hace que aquel cazador se moleste porque piensa que ese es un desperdicio de sus calorías y comenzando a emanar poder desde sus puños, se pone en guardia para continuar atacando. Lee Jin está bastante furioso porque se da cuenta que esos esqueletos lo están tratando como un cebo al igual que su maestro. La habilidad Veneno de Sangre se ha extendido por todo el cuerpo del lagarto albino. El lagarto albino ha sido derrotado. Has subido de nivel. Has obtenido el logro Cazador de Lagartos Albinos. Se te dará un catálogo como recompensa. El rango de habilidad de la habilidad Veneno de Sangre ha aumentado. El rango de habilidad de la habilidad Soldado Esqueleto ha aumentado. El emisario del inframundo está asombrado por tu compostura. El emisario del inframundo te ha dado algo de su autoridad. Todo un grupo de esqueletos se está enfrentando contra un troll. Y mientras los soldados esqueleto continúan acribillando a aquel troll, nos damos cuenta que este sujeto no es el prota, es otro cazador, el cual está bastante molesto por los estúpidos soldados esqueleto que tiene. Sabe que si siguen yendo hacia atrás y hacia adelante así, se romperán uno por uno, y afirma que lo siguiente que tiene que hacer es convocar más. 50 trolls han sido derrotados. Has subido de nivel. Has obtenido el logro Cazador de Trolls.
Sigue siendo inadecuado para recibir la atención del emisario del inframundo. Sabe que ha matado a 50 trolls por su cuenta, pero todavía no puede llamar su atención. Está molesto por aquel maldito sujeto que es favorecido por el Nimbo, preguntándose qué tipo de persona es ese sujeto, y volviendo con el prota. Luego de que hayan acabado con aquel lagarto, Lee Jin está enojado y se pregunta qué está haciendo ahora. Quiere destruir ese bastardo porque se está muriendo de hambre, así que decide llamarle la atención a Kim Woo-jin, pidiéndole que salgan porque han terminado en ese lugar, cuestionándole si acaso les queda algo por hacer, y luego de mirarlo por un momento en silencio, con una sonrisa afirma que les queda lo más importante, y mientras con su mano recorre todo el vientre de aquella criatura, Lee Jin no sabe qué es lo que está tramando este tipo, y escucha como el prota dice que se debe encontrar en ese lugar, solo para de un momento a otro, ver cómo ese acaba de rajar por completo el estómago de aquella criatura, abriendo un hueco en su vientre, y empezando a acercarse a este afirma que finalmente lo tiene en sus manos. Has encontrado un huevo de lagartija albina. Has limpiado la mazmorra. Sosteniendo aquel huevo sabe que el gremio Mesías llegó muy lejos para ocultar lo que había dentro de ese huevo. Ahora por fin va a encontrar de lo que se trata. Y sorprendido por lo que acaba de hacer el prota, Lee Jin dice que ahora que lo piensa, la condición de esa mazmorra es asegurar un artículo, diciendo que se había olvidado por completo de eso ya que había estado dando vueltas todo el día. De todos modos, le cuestiona al prota qué es lo que va a hacer con ese ítem, y este sin inmutarse, procede a romperlo con su espada, haciendo que Lee Jin se alarme y pregunte qué diablos está haciendo. Todavía no saben cómo se usa, pero piensa que no deberían aplastarlo, y mientras la cáscara de aquel huevo continúa cayendo al suelo, Kim nota como una luz resplandeciente empieza a emanar del interior, dándose cuenta que lo que había dentro era una página de habilidad, y molesto, no puede creer que simplemente se trate de eso, pero Lee Jin, el cual está presenciando toda esa situación, le pregunta al prota si acaso esa no es una página de habilidad, el cual continúa mirando aquel artículo, y maldiciendo. Poder de Apophis, condición requerida, emisario del inframundo, nivel requerido, por debajo del nivel 1, efecto, resistencia a cualquier tipo de veneno. Kim Woo-jin no puede creer que la habilidad de ese tipo se encuentre aquí, el rey de los venenos mortales. Esa persona trata con todo tipo de venenos, pero el usuario no sufre ningún tipo de daño debido al poder de Apophis, un villano quien usa la fuerza para tomar todo lo que necesita de las personas y matarlas brutalmente usando veneno, debido a todas sus atrocidades. El gremio Mesías declaró que se encargaría de juzgar al rey de los venenos mortales. Muchos miembros del gremio Mesías, incluyéndolo, se unieron para derrotar al rey de los venenos mortales, pero de todos modos, muchos de ellos perdieron sus vidas en el proceso. Incluso ahora, todavía sigue recordando cada uno de sus camaradas que murieron por ese bastardo del veneno, y viendo aquel huevo de lagartija albina, recuerda que no sabía nada de lo que el gremio Mesías poseía, y además nunca había escuchado de esa página de habilidad, pero el rey de los venenos mortales no pudo haber dejado que se la robaran. La única respuesta es que el gremio Mesías le dio esto al rey de los venenos mortales. Ellos deliberadamente nombraron al rey de los venenos mortales como su villano para que ellos pudieran ser los salvadores, y molesto, Lee Se-jun hace que se dé cuenta otra vez que las muertes de sus camaradas fueron en vano, y rasgando aquella página de habilidad, sabe que sus muertes sin sentido no volverán a repetirse. Has adquirido el poder de Apophis. Ahora eres resistente a todo tipo de venenos. Y recordando al desgraciado que había acabado con él, le afirma Lee Se-jun que él absolutamente lo matará con sus propias manos. Y notando la actitud que está teniendo el prota, Lee Jin está bastante confundido y se pregunta por qué se puso de mal humor de repente. Incluso quiere tomar todas las recompensas para él. Y viéndolo sabe que ellos dos no son rivales en absoluto. Y escucha cómo el prota le afirma que tienen que salir inmediatamente, dejando de esa forma aquella mazmorra y haciendo que se cierre el portal, volviendo a entrar a aquella pequeña oficina que habían dejado antes, dándose cuenta que hay una bolsa en aquel escritorio, y Lee Jin, bastante contento, se lanza a esta mientras afirma que sale como se esperaba. Se-chan es un hombre con sentido común, agradeciéndole a su amigo porque tenía tanta hambre, pero luego de ver lo que había en el interior, está bastante decepcionado por ese estúpido millonario, preguntando qué diablos es eso. No puede creer que solo sean 2 míseras botellas de agua mineral, comenzando a hablar mal de ese porque no puede creer que las haya puesto en una bolsa de papel, y Se-chan, presintiendo que estaban hablando mal de él, comienza a rascarse el oído, y mientras dice que sus orejas están irritadas, escucha como el radio comienza a sonar, y feliz, afirma que eso fue mucho más rápido de lo que pensaba, tomando aquel radio y preguntando si acaso han terminado la mazmorra en menos de 3 días, pues a pesar de que no fuera de un bajo nivel de dificultad, les pregunta a estos dos cómo estuvo la mazmorra, a lo que inmediatamente le responden que no fue malo, fue más que eso, y preguntan qué pasó en el exterior, y mientras este sujeto mira varios artículos en su computador, responde que hasta ahora no hay noticias nuevas sobre Park Jong-wan desde que entró en la mazmorra. De todos modos, hay un asunto proveniente del único gran gremio y del gremio Frontier, los cuales pertenecen a los 5 gremios
más grandes del mundo, informando que ellos se han unido. Y también hay una cosa más, el cazador de dragones ha atrapado al dragón dorado en la mazmorra de 5 pisos, noticia que deja asombrado a Kim, pues sabe que cuando el primer dragón dorado apareció, solamente estaban interesados en su piel, la cual era sólida y muy resistente a las altas temperaturas. Ellos esperaban que una armadura hecha de su piel abriera un nuevo mundo para los jugadores. Sin embargo, era el jugo gástrico del dragón dorado el que cambió la historia, no su piel, pues aunque no está seguro sobre su uso especial ya que fue rechazado, lo que sí descubrió es que es un material utilizado para eliminar sellos y maldiciones, el Balmun de Liseyun. Ese poder fue sacado del jugo gástrico del dragón dorado. Su valor está más allá de lo que se espera, entendiendo inmediatamente que en ese momento necesita obtenerlo antes de que la gente sepa sobre su efecto, mientras escucha cómo Sechan afirma que han pasado muchos eventos grandes en estos días, preguntándole si acaso quiere saber de algo en específico, a lo que el prota responde que no, eso es suficiente, y aquel tipo le responde que entonces va a escuchar los detalles de su examinador, afirmando que le dará un teléfono para contactarlo en el futuro. Será mucho más seguro para que su comunicación no sea rastreada, diciéndole a Gina que no se dirija a comer y vaya a su oficina inmediatamente, y bastante molesto por lo que él ha estado pasando le pregunta a Sechan si acaso no quiere dejarlo descansar primero, y ese le responde que no es su culpa que trabajara tan duro, y ya que es su mayor, le dice que le dará un tazón así que debe dirigirse con él ahora mismo, y aunque Lee Gina se queja por aquella información decide arrebatar el radio de las manos de Kim, y mientras abandona aquel lugar, voltea a ver al prota, preguntándose si acaso tendrá que seguir lidiando con ese bastardo en el futuro, y el prota notando esto no sabe qué estará pensando ese sujeto, pero escucha como aquel tipo azota la puerta del lugar y se marcha rápidamente, y en las oficinas de Sechan, Lee Gina le pregunta a su amigo por qué lo ha llamado tan temprano, pues él ya le reportó todo sobre la situación el día anterior, pero ese le dice que lo llamó a causa del reporte, necesita que lo ayude con su plan, y pasándole unos documentos. Este tipo se pregunta qué es tan importante para que lo llame antes del desayuno, pero presenciando la hoja con información que tiene enfrente, le pregunta a su amigo Sechan si acaso eso es una broma, pues no puede creer que le esté pidiendo que entre a ese lugar solo, pero él no sabe de lo que le está hablando, no ha dicho que lo enviaría solo a ese lugar, por supuesto, necesitan a alguien habilidoso, y sin saber a qué se refiere, Lee Gina le pregunta si acaso será el cazador de dragones, un agente, o quizás es Lee Sejun, pero pensando en eso sabe que su nivel es muy bajo, así que él no será capaz de entrar a la mazmorra de 2 pisos, volviendo a preguntarle si acaso hay alguien habilidoso del que sepa por debajo del nivel 35, y con una sonrisa, Sechan le pregunta por qué está dejando afuera a Kim Woo-jin, y alarmado por el nombre que acaba de escuchar, este responde inmediatamente que no quiere volver a trabajar con ese humano nunca más, ya se lo había dicho ayer, aparte de sus habilidades, ese tipo está completamente loco, la gente necesita tener un sentido de camaradería, la personalidad de ese tipo es un problema, pues él lo usó como presa para todos los monstruos, si va a volver a trabajar con ese tipo, va a comenzar a hacer una huelga de hambre, pero Sechan metiendo las manos a sus bolsillos, le dice que estará agradecido si empieza a hacer una huelga de hambre, y sacando una grabadora y empezando a reproducir aquel audio, se escucha la voz del mismo Lee Gina, el cual afirmaba que el camarada que quiere es alguien que quiere entrar al mismo camino mientras luchan juntos, no le importa su personalidad, cuestionando si acaso los monstruos que atacan personas acaso tienen personalidad, afirmando que no es así, la habilidad es lo único importante, si hay algún humano así, debe traérselo ahora mismo, pues afirma que no hay manera de que sea más fuerte que él, y escuchando todo esto aquel cazador se pone un más pálido, pidiéndole a su amigo que espere, pero este con una sonrisa le pregunta si acaso lo recuerda, haciendo que su compañero se moleste, el cual le pregunta cómo puede recordar eso, aún más importante, cómo puede tener eso todavía, pero este le dice que de todos modos, ya los ha registrado juntos, pero a cambio les dará un buen cebo, y aunque no puede creer que haya tenido el descaro de registrarlos antes de preguntar, quiere saber a qué cebo se refiere, pero la única contestación de Sechan fue poner una sonrisa, y pasando a otro lugar, a las afueras desiertas de Seúl, Kim Woo-jin se encuentra en este lugar, y luego de terminar de afilar una espada, sabe que la hoja ha sido dañada, pero también supone que necesita un taller apropiado, y volteando a ver un maletín que tenía a su lado, decide acercarse a este, abriéndolo, y mirando lo que está dentro dice que Sechan incluso posee este tipo de artículos, se está emocionando de ver esos chicos de Skull siendo asesinados, quiere probar eso una vez que los encuentre, y regresando a las oficinas de Sechan, Lee Gina le pregunta si de todas formas queda alguna posición en la mazmorra de la serpiente aguja, saben que el gobierno ya ha permitido que los gremios extranjeros participen, y mientras la secretaria Lee se acerca a la oficina, Sechan le pide a su amigo que no se preocupe por eso, pues ha preparado todo de antemano con la secretaria, y este le pregunta si acaso no será duro para él y Kim Woo-jin participar en las posiciones restantes, quiere saber si acaso no está perdiendo mucho dinero esta vez, y notando cómo la puerta se comienza a abrir, con una sonrisa este tipo pregunta por qué tendría que hacerlo, volteando a mirar a la señorita Lee preguntándole si acaso terminó todo el trabajo, y está bastante tranquila, le dice que así es, el gremio de Moscú perteneciente al bando ruso ha terminado de pujar, también ha entregado el artículo que preparó para el señor Kim Woo-jin, además, ha traído las máscaras que le solicitó, y felicitándola le dice que ha hecho un trabajo excelente, y en las noticias, todos los foros están alarmados por lo que está pasando con aquella mazmorra, mientras que en un portal en Sinpunri, en Nonsan, en el apartado del gremio de Rusia, Lee Jin está maldiciendo por la maldita máscara que está utilizando, para él eso es bastante incómodo porque no puede comer tranquilo, así
así que voltea con su compañero mientras continúa comiendo, preguntándole a Kim Woo-jin si acaso está bien, a lo que este bastante tranquilo le dice que ha tragado cualquier cosa y todo desde hace un tiempo, preguntándole si acaso se encuentra nervioso y molesto por ese comentario. Este le afirma que nunca se ha sentido nervioso desde que nació, pero continúa moviendo su pierna con mucha energía, mientras por dentro sigue maldiciendo, pues nadie ha vuelto con vida después de entrar en la mazmorra de la serpiente aguja, así que se pregunta por qué ese bastardo está tan tranquilo y decide responderle a Kim, diciendo que ha estado diciendo todo eso, pero cuestiona si acaso él no está nervioso, quiere saber si no tiene miedo, pero este continuando con su actitud, dice que por supuesto, mientras revisa unas cosas de su inventario y escuchando cómo Lee Jin se empieza a burlar de él, pidiéndole que no se ponga demasiado nervioso, solo debe creer en su compañero, pero el prota simplemente puede pensar que es precisamente por esa razón. En cualquier caso, nunca pensó que pondría sus manos en esa cosa, escuchando cómo este le exige que no olvide comprarle carne por lo de la última mazmorra y diciéndole que tienen que luchar juntos en esta. Es por esa razón que no puede actuar de la misma forma extraña que la última vez, pero el prota realmente no le está poniendo atención, pues en lo que realmente está centrando su mirada. Máscara de la muerte, rango del artículo, legendario. Puede ser usado por nivel 1 o superior. La máscara de la muerte, puedes controlar y conectarte con los monstruos no muertos. Efectos, incrementa el poder mágico 10% cuando se usa. Incrementa la recuperación de poder mágico 10% cuando se usa. Vuelve a decirse que no puede creer que Se-chan tuviera este tipo de artículo, recordando aquella llamada que tuvo con él, el cual le afirmó que escuchó de su buen desempeño en la mazmorra, y por eso le pregunta si ha pensado en participar en la mazmorra de la serpiente aguja, pero este con frialdad respondió que todavía no lo sabía. Es bastante peligroso incluso con solo entrar, pero Se-chan solo respondió con una carcajada, diciendo que era tal y de esperar, no le gusta la idea de entrar, y aunque lo sabe, le pregunta si últimamente ha estado controlando a los soldados esqueleto, y mientras observa lo que tiene frente a él, Se-chan afirmó que ha preparado un artículo adecuado para él. Es un rango legendario, y observando lo que ahora se encuentra en su inventario, sabe que el rey de los muertos vivientes, a pesar de que John Jord lo deseaba tanto, no pudo obtener ese artículo, pero ahora está en sus manos, y aunque nunca había visto a ese tipo usarlo antes, sabe que no tiene idea de qué tipo de efectos posee. Sin embargo, su plan para destruir al gremio Mesía podría estar listo mucho antes de lo que esperaba, y un tipo irrumpe en la sala, diciéndole a los jugadores del gremio Moscú que se preparen, y estos dos tipos levantándose inmediatamente, comienzan a salir de la habitación, mientras el prota sabe que necesita probar la máscara de la muerte en el primer piso, y tras entrar en aquella mazmorra. Noticia. Sobrevivir 5 días para pasar al siguiente piso. Los cazadores no pueden creer que hay una misión de supervivencia. Eso es lo peor que les puede ocurrir en esta situación, así que comienzan a maldecir, y aunque están bastante nerviosos por todo esto, Lee Jin afirma que puede parecer fácil siempre y cuando sobrevivan y no los maten en el tiempo designado, pero sobrevivir solo sería bastante difícil aquí, diciendo que puede haber innumerables monstruos allá afuera, así que decide preguntarle a su compañero qué van a hacer, y el prota responde que realizarán la prueba primero, y sin saber a qué prueba se refiere, ese recuerda lo que pasó en su última mazmorra, preguntándose si acaso tiene que volver a hacer eso de nuevo, y nervioso le pregunta a Kim si acaso escuchó lo que le dijo en la sala de espera. No quiere volver a hacer lo que pasó la última vez, pero Kim Woo-jin dice que acaba de obtener un artículo nuevo, es natural comprobar su funcionamiento, y continuando nervioso pero un poco más tranquilo, este tipo afirma que es cierto, tienen que ir a comprobarlo, y retirándose del lugar deciden irse a un lugar más tranquilo. Soldado esqueleto ha sido convocado. Lee Jin le dice a su amiguito que es bueno volver a verlo, y con una sonrisa, comienza a burlarse del esqueleto diciendo que no puede creer que esté preparado y armado en ese lugar, preguntándole qué pasa, quiere saber si acaso lo va a evitar, cuestionándole si acaso ese es su primer pensamiento, y empezándose a reír, mientras el prota decide sacar aquel artículo de su inventario, y utilizando aquel ítem inmediatamente. Máscara de la muerte, rango del artículo, legendario. Has obtenido el logro maestro de la muerte. El aumento de poder mágico no es tan malo, pero se percata de algo extraño que está pasando. Está comenzando a ver un hilo, el cual se extiende hasta la cabeza de su soldado esqueleto, y comenzando a experimentar, levantando su mano se pregunta cómo puede controlar esto, empezando a moverse, y notando cómo una energía está empezando a invadir su dedo. Estás conectado. Mirando atentamente lo que está sucediendo, un haz de luz lo ciega por completo, y cuando comienza a abrir los ojos de nuevo, lo primero que ve es la cara de Lee Jin, el cual está diciendo que lo atrapará, y mientras este tipo sigue sonriendo preguntándole por qué está actuando raro, de un momento a otro escucha como el esqueleto le ordena que quite su mano, haciendo que este tipo retroceda completamente asustado, pues no puede creer que el esqueleto acabe de hablar, pero este comienza a moverse torpemente, y observando aquella situación, Lee Jin se pregunta por qué se está moviendo así, solo para instantes después notar como aquel esqueleto acaba de
caer, alarmándolo haciendo que se pregunte si acaso murió y golpeándolo con el pie. Escucha cómo Kim le pide que aleje su pie de él, mientras que este piensa que controlar al soldado esqueleto es más difícil de lo que creía, y los cazadores, los cuales no se han movido de aquel lugar, están preguntándose si deberían quedarse allí o comenzar a explorar la zona. No saben qué tipo de monstruos aparecerán, así que deberían moverse apresuradamente, y Jong-jung, el cual es del gremio Haitae, les pide a sus compañeros que vayan a ver la situación aquí durante un par de días, pues al parecer todos los demás también se reunieron en este lugar, y si la situación lo requiere, sería conveniente para su supervivencia combinar sus fuerzas, preguntando si acaso esos sujetos también se reunieron aquí pensando lo mismo, pero piensa que en cualquier caso, no hay ningún grupo que tenga tanta influencia como el gremio Mesía en esta mazmorra. Será beneficioso estar con mucha gente en esta situación, pues tienen que persuadir a esos tipos para que su gremio pueda centrarse en la casa y en otro lugar. Con una sonrisa, Lee Jin-ah no puede creer que se hubiera preocupado por la misión de supervivencia, pues aunque se ha encontrado con numerosos monstruos, todos ellos han sido débiles, o quizás se deba a que se volvió mucho más fuerte, pero mientras se gira a ver qué es lo que está haciendo su compañero, desanimado se queda en silencio y volteando a ver a Kim, sabe que ese bastardo es el verdadero monstruo en ese lugar, pues al principio le costaba caminar con el esqueleto y seguía cayendo múltiples veces, pero solo se debe fijar en cómo está corriendo ahora. Los soldados esqueleto convocados ya no son una broma, y aunque está viendo con sus propios ojos cómo este tipo está controlándolos directamente, se pregunta si acaso eso no es demasiado, y maldiciendo, afirma que esta situación es completamente injusta. Alguien más está luchando peligrosamente como tanque, mientras que él está escondido en un lugar seguro con una máscara. Es como estar aprovechándose de los beneficios de alguien más, pero hay algo que lo alarma y volteando a ver, nota como un esqueleto aún más grande se está parando frente a su compañero. Soldado esqueleto ha sido convocado. Aún más nervioso no puede creer lo que está viendo, pues ese sujeto incluso puede usar esa habilidad de invocación en esa condición. Y pasando al prota, este también está impresionado porque puede usar una habilidad de invocación mientras está conectado con el soldado esqueleto, pero la consecuencia es que consume su poder mágico por 3. No cree que puede usar esa habilidad de veneno de sangre, y con su soldado esqueleto voltea a ver a Lee Jin-ah preguntándole cómo está su condición, a lo que este bastante molesto le dice que es de buena educación mirar a alguien cuando le está hablando, respondiendo que se siente extraño que incluso unos simples huesos parezcan ignorarlo, y sin poder aguantar la situación le pregunta a su compañero si acaso necesita que le dé un golpe, pero con arrogancia. Kim le pregunta si acaso está dispuesto a hacerlo, y dejando a Lee Jin-ah bastante aterrado, con su cuerpo real se para detrás de él, preguntándole si le gusta de esa manera acaso, y asustado voltea a verlo rápidamente mientras maldice y le dice que lo ha sorprendido, y bastante sereno el prota le vuelve a preguntar cómo se encuentra su condición ahora, y con bastante nerviosismo, este responde que se siente mucho mejor después de darle una lección a los que no conocen los modales, pero le dice que no es como que no tenga modales. El monstruo se refiere a los monstruos, y con una mirada seria, el prota pregunta si entonces deberían hacer todo lo posible ahora, y alarmado por no saber a lo que se refiere, Lee Jin-ah le pregunta qué es esa tontería, pues ha estado luchando como loco todo este tiempo, y mientras observa cómo el prota vuelve a colocarse la máscara, le pregunta qué pasa con los orcos de antes, si acaso no lo recuerda, pero con una sonrisa se le afirma que eso solo fue el calentamiento, dejando a este sujeto aún más aterrado, comentando que ahora que lo piensa bien, su cuerpo no se siente en buen estado, e intentando poner una excusa, dice que cree tener un poco de anemia, y con una actuación bastante terrible, pregunta en voz alta por qué se está empezando a sentir tan mareado, pero de un momento a otro el toque de una katana lo alarma, y volteando a ver el esqueleto, le pregunta qué es lo que está haciendo, a lo que este con una sonrisa, le responde a su compañero que ya que dijo que tenía anemia, lo inyectará con un poco de hierro, comentario que obviamente molesta a Lee Jin-ah, el cual le grita y le dice que lo único que está haciendo es apuñalarlo con una espada, pero este le responde que de todos modos el hierro fluirá por su cuerpo, haciendo que comiencen a discutir, mientras el prota dice que al parecer se ha puesto mucho mejor ahora que está gritando de esa forma, así que debe seguirlo pues tiene mucho que preparar, mientras este tipo piensa que ahora no puede hacerle nada a ese lunático, volviéndolo a maldecir, y pasando a otro lugar, estos dos han empezado a derribar varios árboles, y mientras Lee Jin-ah observa cómo Kim Boo-jin continúa con su tarea, se pregunta qué estará tramando este sujeto, pues ha estado talando árboles en lugar de estar matando monstruos, y en el día 2 en la mazmorra, un goblin está intentando huir de varios cazadores, los cuales con bastante determinación no quieren dejar escapar a aquellos monstruos. Y en el día número 3 dentro de la mazmorra, todos los cazadores continúan con sus actividades regulares, y mientras continúan deshaciéndose de todos los monstruos, un sujeto pregunta por qué todo aquí es tan aburrido. Originalmente era una misión de supervivencia, pero todo eso se le hace bastante extraño, y aunque realmente es así, incluso el número de monstruos es demasiado pequeño, cosa que también se le hace bastante extraña a Jong-jung, pues esa era una misión de supervivencia en una mazmorra de rango A+, y aunque dejaron que los monstruos los persiguieran, están demasiado relajados. Eso no debería funcionar así, pero le pide a sus compañeros que investiguen todo el área incluso si llega a ser riesgoso. Has subido de nivel. Al emisario del inframundo le ha gustado tu naturaleza extraordinaria.
se te dará un catálogo como recompensa. El prota al recibir tal recompensa está bastante feliz, pues ha conseguido el dominio del guerrero esqueleto, habilidad la cual fortalece las habilidades de los soldados esqueleto y aumenta el número de soldados esqueleto convocados. Y luego de leer aquella página de habilidad, sin dudarlo ni un solo segundo rasga aquella habilidad para poder absorberla. Has adquirido el dominio del guerrero esqueleto. Es de esta forma que terminamos la tercera parte de Cazando al Héroe, y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes cuál fue tu parte favorita de este resumen, y también agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que a todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo todos los videos, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido de este canal, y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la cuarta parte de Herrero Legendario, y si quieres saber cómo va a concluir esa aventura entre Kimbu Jin y Lee Jin en esta mazmorra, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando suba la siguiente parte de esta historia. Y sin más, yo fui Yusuke y espero saber de ustedes en otro momento.